Capítulo 2. El presente documento, catalogado como estrictamente confidencial por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos de América, fue desclasificado en 1986 en base a la Ley de Desclasificación de Documentos Oficiales. Actualmente puede consultarse en el Archivo Nacional de los Estados Unidos de América, NARA, en Washington. Esta serie de entrevistas grabadas se realizaron entre los meses de marzo y abril de 1946 bajo la supervisión del comandante James P. Warren, del Departamento de Inteligencia del Ejército de Tierra. El alférez Robert O'Connell y el brigada Harold Katayama se encargaron del trabajo de campo en la zona, la población de la prefectura de Yamanashi. En todas las entrevistas se efectuó las preguntas el alférez Robert O'Connell. La traducción al japonés correspondió al brigada Harold Katayama y de la redacción de los documentos se encargó el soldado de segunda clase William Korn. Las entrevistas se realizaron a lo largo de 12 días y a este efecto se destinó la sala de visitas del Ayuntamiento de la Población X en la prefectura de Yamanashi. El alférez O'Connell entrevistó por separado a una profesora de la Escuela Nacional del Barrio X de la Población X, un médico residente de la zona, 2 miembros del cuerpo de la policía local y 6 niños. Los mapas adjuntos a escala de 1 a 10.000 y 1 a 2.000 del área en cuestión fueron elaborados por el Instituto Topográfico del Ministerio del Interior. Informe del Departamento de Inteligencia del Ejército de Tierra, MIS, fecha 12 de mayo de 1946. Título: Informe sobre el incidente de la montaña del Bol de Arroz, 1944. Número PTY-722-89365-42213-WWN. Entrevista a Setsuko Okamachi, 26 años, tutora de la clase B de cuarto curso de la Escuela Nacional del Barrio X de la Población X. La conversación fue grabada. Se puede acceder al material relacionado con la entrevista mediante el código PTYX-722-SQ-118. Impresiones del entrevistador alférez Robert O'Connell. Setsuko Okamachi es una mujer menuda y de facciones bonitas, inteligente y con un gran sentido de la responsabilidad. Ha respondido con precisión y honestidad. Sin embargo, parece hallarse todavía, de alguna manera, bajo los efectos del shock que le produjo el incidente. Se apreciaba cómo crecía en ella la tensión psicológica conforme iba resiguiendo lo que recordaba. En esos momentos tendía a hablar más despacio. Eran poco más de las 10 de la mañana cuando vio una luz plateada que brillaba en lo alto del cielo. Un brillante resplandor de luz plateada. Sí, era el reflejo que despide un objeto metálico sin duda. Y ese resplandor se fue desplazando muy despacio por el cielo, de este a oeste. Nosotros nos preguntamos si se trataría de un B-29. Estaba justo sobre nuestras cabezas, así que teníamos que mirar directamente hacia arriba. El cielo estaba despejado del todo, sin una nube, y la luz nos cegaba. Lo único que veíamos era el resplandor de un objeto plateado que parecía de duraluminio. Sin embargo, el objeto se encontraba a una altura tal que no podía distinguirse su forma, así que deduje que desde allí tampoco podrían descubrirnos a nosotros. Por lo tanto, no temía que nos atacaran y tampoco me preocupaba que nos bombardearan. ¿Qué sentido tiene arrojar bombas al corazón del bosque? Pensé que quizás aquel avión fuera de camino a bombardear alguna gran ciudad o que quizá volviera a hacerlo. Así que nosotros miramos al avión sin alarma alguna y continuamos andando. Yo incluso me sentí atraída por la extraña belleza de aquella luz. Según el registro del ejército, en aquel momento, es decir, alrededor de las 10 de la mañana del 7 de noviembre de 1944, ningún bombardero ni ningún otro avión sobrevolaba la zona. Pero yo, y también los 16 niños que se encontraban allí, todos lo vimos con claridad, y todos pensamos que se trataba de un B-29. Todos habíamos visto varias veces formaciones de B-29 y sabíamos que solo los B-29 pueden volar tan alto. Además, en la prefectura había una pequeña base aérea y de vez en cuando también veíamos volar aviones japoneses,
pero estos eran demasiado pequeños para alcanzar una altura semejante. Además, el brillo del duraluminio es diferente al brillo de cualquier otro metal, y los únicos aviones hechos de duraluminio son los B-29, solo que en aquella ocasión no se trataba de una gran formación, sino de un único aparato, y esto me pareció muy extraño. ¿Nació usted en esta zona? No, yo nací en la prefectura de Hiroshima. Me trasladé aquí al casarme en 1941. Mi marido era profesor de música en un instituto de esta prefectura, pero en 1943 fue llamado a filas y en junio de 1945 tomó parte en la batalla de Luzón y murió en combate. Según me comunicaron, estaba haciendo guardia en un almacén de munición en las afueras de Manila cuando el almacén fue alcanzado por los disparos de la artillería del ejército americano. Mi marido murió en la explosión. No tuvimos hijos. ¿Cuántos alumnos tenía a su cargo aquel día? 16 entre niños y niñas. La totalidad de la clase, exceptuando a 2 que no habían participado en la excursión por estar enfermos. La proporción era de 8 niños y 8 niñas. Entre ellos había 5 que habían sido evacuados de Tokio. Con la finalidad de realizar unos ejercicios prácticos al aire libre, a las 9 de la mañana salimos de la escuela con las cantimploras y la comida. Por más que los haya llamado ejercicios prácticos al aire libre, no se trataba de ningún estudio especial. Básicamente consistía en ir a la montaña a buscar setas y hortalizas silvestres comestibles. Nosotros vivimos en una zona agrícola, así que la comida no faltaba. Pero eso no quiere decir que contáramos con suficientes alimentos. La contribución obligatoria al gobierno era dura, y exceptuando unos cuantos, todos teníamos siempre el estómago vacío. Por lo tanto, exhortábamos a los niños a que buscaran, fuera donde fuese, algo comestible. Era una situación de emergencia y los estudios habían pasado a un segundo término. Así pues, en aquellos momentos se realizaban con frecuencia los así llamados ejercicios prácticos al aire libre. Alrededor de la escuela hay zonas de gran riqueza natural y no resultaba difícil encontrar lugares idóneos para realizar estos ejercicios prácticos. En este sentido, podíamos considerarnos afortunados. Todas las personas que se hallaban en las ciudades pasaban hambre. En aquellos momentos ya estaban cortadas las rutas de abastecimiento procedentes de Taiwán y del continente, y las grandes ciudades sufrían una grave escasez de víveres y de combustible. Usted ha mencionado que en su clase había 5 niños que habían sido evacuados de Tokio. ¿Se llevaban bien con los niños de la zona? Por lo que se refiere a mi clase, en general los niños se llevaban bien. Unos eran del pueblo y los otros provenían del centro de Tokio. No hace falta decir que habían crecido en ambientes completamente distintos. Hablaban un lenguaje diferente, vestían de diferente forma. Además, la mayor parte de los niños de la zona pertenecen a familias de campesinos pobres, y los niños de Tokio eran en su gran mayoría hijos de personas que trabajaban para empresas y de funcionarios del gobierno. Por lo tanto, no se puede decir que se entendieran bien. Sobre todo al principio, entre ambos grupos existía cierta tensión. Jamás hubo peleas. Ningún niño sufrió de acoso o malos tratos por parte de los otros, solo que los unos no podían entender lo que pensaban los otros. En consecuencia, tanto los niños de la zona como los de Tokio formaron grupos cerrados. Sin embargo, al cabo de unos 2 meses se acostumbraron los unos a los otros, porque los niños, en cuanto juegan juntos a algo que les entusiasma, derriban con relativa facilidad las barreras culturales y sociales. Descríbame lo más detalladamente posible la zona a donde condujo aquel día a los alumnos a su cargo. Es una montaña donde solíamos ir con frecuencia de excursión. Tiene forma redondeada, parecida a la de un bol de arroz invertido, y por eso la llamamos la montaña del bol de arroz. La montaña no es muy abrupta, cualquiera puede subirla sin esfuerzo. Se encuentra un poco al oeste de la escuela, se puede ir andando. Hasta la cima, al paso de un niño, se llegan unas 2 horas. Teníamos previsto detenernos en el bosque, a medio camino, para buscar setas y tomar un bocado. A los niños les divierten más estos ejercicios prácticos al aire libre que las clases en el aula. El resplandor de aquella especie de avión en el cielo nos recordó momentáneamente la guerra, pero fue un acontecimiento puntual. Todos nosotros nos hallábamos de un humor excelente, nos sentíamos felices. El cielo estaba azul, sin una nube que lo empañara. No soplaba el viento. En la montaña reinaba un silencio absoluto. Lo único que se oía era el canto de los pájaros. Una vez en el corazón del bosque, la guerra parecía algo ajeno, algo que estuviera ocurriendo en un país remoto. Todos avanzábamos por el sendero cantando.
De vez en cuando imitábamos las voces de los pájaros. Era una mañana maravillosa, perfecta de no haber existido un hecho innegable. La guerra proseguía. Se adentraron en el bosque poco después de avistar el objeto parecido a un avión, ¿no es así? Sí, no creo que hubieran transcurrido 5 minutos siquiera. A medio camino, dejamos el sendero que conduce a la cima y nos metimos por sendas que se abren a través de los bosques de las laderas. Estas sí son bastante empinadas. A los 10 minutos de subida se abre un claro en el bosque. Es una zona muy extensa, completamente plana, parecida a una mesa. En el corazón del bosque todo está en silencio. La luz del sol se filtra a duras penas. El aire es frío. Solo en ese claro el cielo se extiende luminoso sobre nuestras cabezas. Parece una plaza pequeña. Los de nuestra clase, cuando subimos a la montaña del bol de arroz, solemos visitar ese lugar. Ahí se siente una extraña paz, un curioso recogimiento. Cuando llegamos a la plaza, hicimos un descanso. Descargamos los bultos y empezamos a buscar setas en grupos de 3 o 4. A los niños les había impuesto una regla, que ninguno saliera del campo visual de los demás. Los reuní a todos y les insistí en ello una vez más. Por muy familiar que nos sea el lugar, se trata del bosque. Si se adentran demasiado en él y se pierden, luego puede resultar difícil encontrarlos. Pero son niños pequeños, y una vez que se enfrascan en la búsqueda de las setas, se olvidan de las reglas. Así que mientras yo misma iba buscando setas, no paraba de contar cabezas. Hacía unos 10 minutos que habíamos empezado a buscar setas en el centro de la plaza, cuando los niños comenzaron a desplomarse en el suelo. Cuando vi que caían redondos 3 niños a la vez, lo primero que pensé es que habían comido setas venenosas. En esta zona hay muchas que producen un veneno letal. Los niños de la zona las conocen, pero entre ellas hay algunas que son difíciles de distinguir. Por eso siempre les prohibía que bajo ningún concepto comieran setas hasta que las lleváramos a la escuela de regreso y un experto las seleccionara. Claro que los niños ya se sabe, no siempre hacen caso de lo que se les dice, ¿verdad? Yo me precipité sobre ellos, cogí en brazos a los que se habían caído en el suelo y los incorporé. Sus cuerpos estaban desmadejados, parecían de goma reblandecida por el calor del sol. Era como si aquellos cuerpos les hubieran abandonado las fuerzas. Tuve la sensación de estar abrazando la muda de algún reptil. Sin embargo, respiraban con normalidad. Les tomé el pulso, vi que era normal. Tampoco tenían fiebre. La expresión de sus rostros era tranquila, no parecían estar sufriendo. Tampoco mostraban signos de que les hubieran picado alguna abeja o mordido alguna serpiente. Solo estaban inconscientes. Eso era todo. Lo más extraño eran sus ojos. Mostraban un estado de postración cercano al coma. Y sin embargo, no tenían los ojos cerrados. Los mantenían abiertos como de costumbre y parecía que estuviesen contemplando algo. A veces incluso parpadeaban. Era evidente que no dormían y movían las pupilas despacio, de izquierda a derecha con tranquilidad, como si estuvieran barriendo con la mirada de punta a punta un paisaje lejano. En las pupilas brillaba la luz de la conciencia, pero en realidad aquellos ojos no miraban nada, como mínimo, nada que se hallara frente a ellos. Les pasé la mano por delante, pero sus pupilas no reaccionaron. Incorporé a los 3 niños, uno tras otro, y los 3 se encontraban exactamente en el mismo estado. Inconscientes, con los ojos abiertos, movían despacio las pupilas de izquierda a derecha. Era una escena de lo más anormal que imaginarse pueda. ¿Quiénes componían el grupo que perdió el sentido en primer lugar? Eran 3 niñas que son muy buenas amigas. Las llamé a voz en grito, les palmé las mejillas. Se las golpeé con bastante fuerza. No reaccionaron, parecían no sentir nada. Dejaron en mi mano un tacto irreal, una sensación muy extraña. Pensé en enviar a alguien corriendo a la escuela, porque regresar acarreando las 3 niñas sobre mis espaldas sería superior a mis fuerzas. Así que busqué con la mirada al niño más veloz, pero al incorporarme y lanzar una ojeada a mi alrededor, me di cuenta de que todos los demás niños también se habían desplomado. Los 16 niños, todos sin excepción, yacían inconscientes en el suelo. Yo era la única que no se había desplomado y permanecía en pie consciente. Solo yo. Aquello parecía un campo de batalla. En esos momentos, ¿apreció usted algo anormal en el lugar de los hechos? ¿Algún olor, algún sonido, alguna luz? Tras reflexionar unos instantes, no, tal como le he dicho antes, aquella zona era muy tranquila.
la paz en sí misma. Ni un sonido, ni una luz, ni un olor. No se apreciaba cambio alguno, solo que la totalidad de los niños, todos sin excepción, yacía en el suelo. Tuve la sensación de ser la única superviviente del mundo. Me sentí muy sola. Me asaltó una soledad tan grande que no se puede comparar con nada. Deseé evaporarme en el aire, tal cual, sin un solo pensamiento. Pero yo tenía una responsabilidad como tutora de la clase, así que respiré hondo, me precipité corriendo ladera abajo y me dirigí a la escuela en busca de ayuda. Capítulo 3. Cuando me despierto, ya casi ha amanecido. Corro las cortinas de la ventanilla y miro hacia afuera. La lluvia ha cesado por completo, pero debe de hacer poco que ha dejado de llover, porque todo el paisaje que se refleja en mis pupilas está teñido de negro y gotea sin cesar. Al este, en el cielo, flotan algunas nubes de contornos precisos. Están ribeteadas de un halo luminoso. La tonalidad de esa luz tiene algo de siniestro y a la vez de benévolo. Según el ángulo de visión, la impresión varía a cada instante. El autocar sigue corriendo por la autopista a velocidad uniforme. El roce de los neumáticos sobre la calzada ni aumenta ni disminuye de intensidad. El número de revoluciones del motor no varía lo más mínimo. Este sonido monótono va erosionando lisamente el tiempo como si fuera la muela de un molino. Erosiona las conciencias. A mi alrededor, todos los pasajeros duermen hechos un ovillo en sus asientos con las cortinillas de las ventanas cerradas del todo. Al parecer, el conductor y yo somos los únicos que permanecemos despiertos. Todos nosotros somos transportados a nuestro destino con eficacia y una absoluta falta de sensibilidad. Tengo sed, así que saco una botella de agua mineral del bolsillo de la mochila y tomo un sorbo de agua tibia. Saco luego un paquete de galletas de soda. Mi boca se llena del familiar gusto seco de las galletas. Mi reloj de pulsera marca las 4:32. Por si acaso, compruebo una vez más el día de la semana y del mes. Los dígitos me indican que ya han transcurrido unas 13 horas desde que he salido de casa. No es un periodo de tiempo excesivamente largo, pero tampoco es posible el retorno. Todavía es el día de mi cumpleaños. Estoy en el primer día de mi nueva vida. Cierro los ojos, los abro, vuelvo a comprobar día y hora, luego enciendo la lamparilla de encima del asiento y empiezo a leer un libro de bolsillo. A las 5, sin previo aviso, el autocar deja la autopista y se detiene en un rincón del estacionamiento de un área de servicio. La puerta delantera del autocar se abre con un bufido de aire comprimido. Se encienden las luces dentro del vehículo. Se oye la breve locución del conductor. Buenos días, señores pasajeros. De acuerdo con nuestros horarios, dentro de una hora más o menos llegaremos a Takamatsu, pero previamente efectuaremos unos 20 minutos de descanso en esta estación de servicio. Saldremos a las 5:30. Estén de vuelta antes de esa hora, por favor. Al oírlo, la mayoría de los pasajeros se despierta y se levanta en silencio. Bosteza, sale del autocar de mala gana. La mayoría se adecenta un poco aquí antes de llegar a Takamatsu. También yo bajo del autocar. Respiro hondo varias veces, me desperezo. Hago algunos estiramientos sencillos envuelto en el aire fresco de la mañana. Voy al lavabo, me lavo la cara. Me pregunto dónde diablos estoy. Salgo afuera y lanzo en derredor una mirada al paisaje que me circunda. Son los alrededores, vulgares y corrientes de una autopista cualquiera, sin peculiaridad alguna. Sin embargo, tal vez sean figuraciones mías, pero tanto la forma de las montañas como el color de los troncos de los árboles me parecen distintos de los de Tokio. Estoy en la cafetería tomándome una taza de té verde gratis, cuando se me acerca una mujer joven y se sienta en la silla de plástico contigua. En la mano derecha sostiene un vaso de cartón lleno de café que acaba de sacar de la máquina expendedora y del que se alza una nube de vapor blanco. En la izquierda, una caja pequeña de sándwiches adquirida también, al parecer, en la máquina. A decir verdad, la mujer tiene una fisonomía muy extraña. Por mucho que la mires con benevolencia, sus facciones no guardan equilibrio alguno. La frente es muy ancha, la nariz pequeña y chata, las mejillas están llenas de pecas. Incluso tiene las orejas puntiagudas.
un rostro de facciones que llaman la atención, agresivas incluso. Pero la impresión que ofrece en conjunto no es mala. Ella misma, sin poder llegar a sentirse completamente satisfecha de su aspecto, parece sentirse cómoda con él, y eso es muy importante. La envuelve un aire infantil que tranquiliza a quien se halle delante. Al menos me tranquiliza a mí. No es muy alta, pero tiene el cuerpo delgado y esbelto, con el pecho abundante para un cuerpo tan menudo. También la forma de sus piernas es bonita. De los lóbulos de sus orejas cuelgan unos finos pendientes de metal que de vez en cuando despiden destellos parecidos a los del duraluminio. El pelo le llega hasta los hombros y lo lleva teñido de un color castaño oscuro, casi rojo. Viste una camisa de manga larga de cuello marinero a gruesas rayas horizontales. Lleva una pequeña mochila de piel colgada al hombro y un fino jersey de verano enrollado al cuello. Minifalda de algodón color crema sin medias. Por lo visto acaba de lavarse la cara en los aseos, porque algunos mechones de pelo se le adhieren a la frente como si fueran las finas raíces de alguna planta, y eso provoca, vete a saber por qué, que me resulte simpática. Tú ibas en el autocar, ¿verdad? Me pregunta. Tiene la voz un poco ronca. Sí. Bebe un sorbo de café frunciendo el entrecejo. ¿Cuántos años tienes? 17, miento yo. Ah, estás en el bachillerato. Asiento. ¿Y a dónde vas? A Takamatsu. Ah, pues como yo, dice. ¿Vas de visita o eres de allí? Voy de visita, respondo. Como yo, tengo una amiga allí, una chica con la que me llevo muy bien. ¿Y tú? Unos parientes. Ella asiente convencida y no me pregunta nada más. Tengo un hermano de tu edad, me dice como si se acordara de repente. Aunque por una serie de razones, hace tiempo que no lo veo. Pero ¿sabes? Sí, te pareces muchísimo al chico ese. ¿No te lo han dicho nunca? ¿Al chico ese? Sí, al que canta en aquel conjunto, el chico ese. Desde que te he visto en el autobús pienso en ello, todo el rato, pero no me sale el nombre. Casi se me han secado los sesos de tanto estrujármelos. Pero nada, no logro acordarme. Pasa a veces, ¿no? Que tienes algo en la punta de la lengua, pero nada, que no hay manera. ¿A ti no te han dicho nunca que te pareces a alguien? Niego con la cabeza. No, nadie me lo ha dicho nunca. Ella todavía me está mirando con los ojos entrecerrados. ¿Qué chico? Le pregunto. Un chico de la tele. ¿Un chico que sale en la tele? Sí, un chico que sale en la tele. Entonces coge un sándwich de jamón, mastica con semblante inexpresivo, toma otro sorbo de café. Uno que canta en un conjunto. Nada, que tampoco logro acordarme de cómo se llama el conjunto. Es un chico alto y delgado que habla con acento de Kansai. ¿No te suena? No sé, es que no veo la televisión. Ella hace una mueca, me mira de hito en hito. ¿Que no ves la tele? Nunca. Hago un ademán afirmativo sin palabras. Claro que no tendría más bien que hacer un gesto negativo. Hago un gesto negativo. Tú no hablas mucho, ¿verdad? Y cuando dices algo no sueltas más que una frase. ¿Siempre eres así? Me ruborizo. Que no hable demasiado se debe, por supuesto, a que soy una persona callada. Pero hay otra razón. Todavía no me ha cambiado del todo la voz. Normalmente hablo en tono grave, pero de vez en cuando me traiciona la voz, así que intento no hablar demasiado tiempo seguido. En fin, ¿qué más da? Prosigue ella. Total, que te pareces un montón a ese chico que canta en un conjunto y que habla con acento de Kansai. No es que tú hables con acento de Kansai, solo que, no sé, tienen un aire muy parecido. Es un chico muy simpático, solo eso. Ella deja de sonreír un instante. La sonrisa se esfuma a alguna parte y luego vuelve enseguida. Yo sigo colorado. Y si te cambiaras el peinado, aún te parecerías más. Si te lo dejaras crecer un poco y te lo levantaras, así, de punta, con un poco de gomina. Si pudiera, yo misma te lo haría ahora. Seguro que te favorecería mucho. Es que yo soy peluquera, ¿sabes? Asiento. Bebo un sorbo de té. En la cafetería reina el silencio. Ni siquiera suena la música. No se oye hablar a nadie. ¿Te fastidia hablar, quizá? Me pregunta ella con expresión seria.
la mejilla apoyada en una mano. Sacudo la cabeza en ademán negativo. No, no, por supuesto que no. ¿Te molesto, quizá? Niego con otro movimiento de cabeza. Ella toma otro sándwich en la mano, un sándwich de mermelada de fresa. La incredulidad se pinta en su rostro. Oye, ¿te lo comes tú? Los sándwiches de mermelada de fresa son una de las cosas que más odio en el mundo, desde pequeña. Lo cojo. A mí tampoco me gustan en absoluto los sándwiches de mermelada de fresa, pero me lo como sin chistar. Al otro lado de la mesa, ella observa cómo me lo acabo sin dejar una miga. Me gustaría pedirte un favor, dice. ¿Qué favor? ¿Puedo sentarme a tu lado hasta llegar a Takamatsu? Es que sola no logro quedarme tranquila. Me da la sensación de que algún tipo raro se me va a sentar al lado y no consigo dormir a gusto. Cuando compré el billete pregunté si era un asiento individual, pero al subir al autocar he visto que los asientos son dobles, y me gustaría dormir un poco antes de llegar a Takamatsu. Tú no pareces un tipo raro, así que... ¿Te importa? No, claro. Gracias. Ya lo dice, ¿no? En el viaje, un compañero... Asiento. Me da la impresión de que no hago más que asentir, pero ¿qué voy a decir yo? ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Sí, detrás de en el viaje un compañero, había algo más, ¿verdad? Pero no me acuerdo. Yo toda la vida he sido muy mala en lengua. Y en la vida compasión, digo yo. En el viaje un compañero y en la vida compasión. Repite ella a modo de afirmación. Cabría decir que de disponer de papel y lápiz, incluso tomaría nota. ¿Y qué crees tú que querrá decir eso? No sé, en 4 palabras. Reflexiono, me tomo mi tiempo, pero ella aguarda inmóvil. Pues que un encuentro casual es algo muy valioso para los sentimientos de los seres humanos. Diría que viene a ser algo así, en 4 palabras, claro. Ella medita unos instantes al respecto, luego junta despacio los dedos de ambas manos sobre la mesa. Sí, seguro. Los encuentros fortuitos son algo muy importante para los sentimientos humanos. Echo un vistazo al reloj de pulsera. Ya son las 5:30. Tendríamos que volver, ¿no? Sí, es verdad. Vamos, dice, pero no hace ademán de levantarse. Por cierto, ¿dónde diablos estamos? Pregunto. Pues veamos, dice ella. Alarga el cuello y lanza una mirada a su alrededor. Los pendientes que le cuelgan de las orejas oscilan inestables de izquierda a derecha como un par de frutas maduras. Pues yo tampoco lo sé. Por la hora, me da la impresión de que debemos de estar cerca de Kurashiki. Pero la verdad es que no importa demasiado dónde nos encontremos. Las estaciones de servicio de las autopistas no son, en definitiva, más que un lugar de paso, para ir de aquí para allá. Mantiene levantados en el aire el índice de la mano derecha y el de la izquierda, separados uno del otro unos 30 centímetros. ¿Qué más da cómo se llama este sitio? Lavabo y comida, fluorescentes y sillas de plástico, café malo, sándwiches de mermelada de fresa. Nada de esto tiene sentido, y si algún sentido tiene, es de dónde venimos nosotros y a dónde nos dirigimos. ¿No te parece? Yo asiento, asiento, asiento. Cuando llegamos al autocar, todos los pasajeros ya están sentados y el vehículo nos aguarda listo para partir de un momento a otro. El conductor es un joven de mirada severa. Más que el conductor de un autobús, parece el vigilante de una esclusa. Nos lanza a ella y a mí una mirada reprobatoria como advirtiéndonos de que llegamos con retraso, pero no dice nada. Ella le dirige una inocente sonrisa de disculpa. El conductor alarga el brazo, acciona la palanca y la puerta se cierra con un bufido de aire comprimido. La chica se acerca hasta el asiento que hay a mi lado, acarreando una pequeña maleta. Una maleta sin ningún encanto, como las que se pueden comprar en las tiendas de saldos, muy pesada para su tamaño. La cojo y la deposito en el compartimento que se halla sobre nuestras cabezas. Me da las gracias. Luego inclina el respaldo del asiento y se duerme enseguida. El autocar parte como si no pudiera guardar más. Yo saco mi libro del bolsillo y continúo leyendo. Ella duerme profundamente. En un momento dado, la cabeza se le bambolea al vaivén de una curva, cae sobre mi hombro y ahí se queda. No pesa demasiado. Tiene la boca cerrada y respira en silencio por la nariz, a intervalos regulares.
Su aliento me da en el hombro. Al bajar la mirada, veo el tirante del sujetador asomando bajo el cuello marinero. Un fino tirante de color crema. Imagino la delicada tela que hay en su extremo. Imagino los suaves senos que hay debajo. Imagino los rosados pezones endureciéndose bajo las yemas de mis dedos. No es que quiera imaginármelo, es que no puedo evitar imaginármelo. Como resultado, acabo teniendo una erección, claro, tan grande que me pregunto cómo puede llegar a endurecerse tanto una parte del cuerpo humano. Y al mismo tiempo, anida en mi cerebro la duda de si no se tratará de mi hermana mayor. La edad viene a ser esa. Las facciones de la mujer son muy distintas de las de la niña de la fotografía, pero uno no puede confiar demasiado en una fotografía. Según cómo la tomas, puede salir un rostro totalmente distinto al del original. Ella tiene un hermano de mi edad al que hace tiempo que no ve. No sería nada extraño que ese hermano fuese yo. Le miro el pecho. Sus senos redondos suben y bajan al compás de la respiración como el vaivén de las olas. Me recuerdan una vasta superficie del mar azotada por una lluvia incesante. Yo soy un navegante solitario, de pie en cubierta. Ella es el mar. El cielo presenta un color gris uniforme que mucho más allá se funde con el color, asimismo gris, del mar. Y entonces es muy difícil distinguir el mar del cielo. También es difícil separar al navegante del mar. También es difícil distinguir la realidad de los sentimientos. En los dedos luce dos anillos. No son anillos de boda o de compromiso. Son de esos que se encuentran en las tiendas de bisutería. Tiene los dedos delgados, pero al ser tan largos y rectos parecen robustos. Lleva las uñas cortas, bien cuidadas, pintadas de color rosa pálido. Sus manos reposan suavemente sobre las rodillas que asoman bajo la minifalda. Desearía tocar esos dedos, pero no lo hago, por supuesto. La mujer dormida recuerda a una niña pequeña. Entre el pelo le asoman las orejas puntiagudas como si fueran setas y ofrecen una curiosa sensación de vulnerabilidad. Cierro el libro. Permanezco unos instantes contemplando hacia afuera el paisaje. Luego, sin darme cuenta, vuelvo a quedarme dormido.